de Tecnología. Buenos días a todos. El día de hoy tenemos un seminario especial. Nos acompaña la doctora Daisy Gómez Maldonado. Voy a leer su reseña para que la conozcamos antes de que ella empiece su seminario. La doctora es doctora en Ciencias Agroalimentarias, estudió en la Universidad de Chapingo, también es maestra en Ciencias de los Alimentos y tiene una especialidad en alimentos funcionales y es ingeniera agroindustrial. Ella, además, es fundadora de una empresa de consultoría en el ramo de la industria alimentaria y el manejo integrado de plagas en la Ciudad de México, jefa del Departamento de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Chapingo. Tiene experiencia en la industria alimentaria. Además, ha participado en la formación de recursos humanos, desempeñándose como docente a nivel medio superior y superior. Su área de interés en la investigación se enfoca en el aprovechamiento integral de productos hortofrutícolas y subproductos agroindustriales, la extracción de compuestos bioactivos de materiales vegetales, alimentos funcionales, encapsulación de alimentos, aislamiento e identificación de hongos. Ella actualmente desarrolla un proyecto junto con otros colaboradores para la obtención de nanopartículas con extractos vegetales para la detección de metales pesados en agua. El día de hoy ella nos va a hablar acerca de la actividad biológica de algunos extractos vegetales y su uso en el control de hongos fitopatógenos. Adelante, Daisy. Gracias. Gracias, doctora. De antemano, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes y agradecer la invitación que me hizo la doctora Reyes. Espero que sea de su agrado el tema y que sea provechoso para todos. Voy a tratar de ser, pues, muy clara. Si hay alguna duda, les pido que por favor, no importa, me interrumpan y que quede solucionada esa duda. Bueno, yo les voy a hablar, como ya mencionó la doctora, de la actividad biológica de extractos vegetales y su uso en el control de hongos fitopatógenos. Mm, No sé si pueden ver bien la presentación. Sí se ve muy bien. Sí puede avanzar, es que aquí no avanza. Si quiere, déjeme dejar de compartir y vuelvo a compartir para que este, avance la presentación. Ok. Por favor, ¿me podrían decir si la ven? Acá en Zoom sí se ve, doctora. Muy bien, Sí se gracias. ve. Pero no avanza. Quizá dándole clic a la presentación, un clic y luego ya siguiente. Sí, listo, muy bien. Muchas gracias. Bien, bueno, pues antes de que nos adentremos bien en el tema de los extractos vegetales, me gustaría que sepan por qué es importante que tratemos este tema o por qué que conozcamos un poquito de los hongos fitopatógenos. Bueno, pues estos hongos son muy importantes porque causan pérdidas en cultivos económicamente importantes, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, como son el cultivo de los cítricos, pepino, plátano, mango, aguacate, pimiento, por mencionar algunos. Hay diversos hongos como son Penicillium italicum, digitatum, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Coletotrichum, que causan pérdidas hasta del 80% en los cultivos. Aproximadamente el 50% de las pérdidas post cosecha a nivel mundial se atribuyen a enfermedades bacterianas y fúngicas. Por eso son muy importantes y tenemos que hacer algo para contrarrestarlos. Estos hongos, bueno, antes estos hongos fitopatógenos, la manera en que atacan es en la parte de frutos principalmente, llegan al fruto, afectan la pared celular del tejido vegetal, de esta manera penetran el tejido vegetal y pues favorecen el área de infección.
La forma en que se han tratado o se ha tratado de controlar estos hongos ha sido mediante el uso de fungicidas sintéticos. Sin embargo, su uso prolongado puede causar resistencia a los fungicidas. Además, causan residualidad en productos hortofrutícolas, principalmente en frutos de consumo, eh, teniendo unos efectos adversos pues muy dañinos, como son daños a la piel, en pulmones, en ojos. Estos hongos fitopatógenos producen micotoxinas que tienen efectos nocivos en la salud humana, como toxicidad hepática, daño renal, mutagenicidad, carcinogenicidad, entre otros. Son diversos, entonces por eso la importancia de combatirlos. Además, causan contaminación, el uso prolongado de estos fungicidas sintéticos causan contaminación del suelo, del medio ambiente y del agua. Por ello, los extractos vegetales son una alternativa como fungicida natural debido a la actividad antioxidante y antibacteriana de sus metabolitos secundarios. También es importante combatir estos hongos porque también nos generan pérdidas importantes en los productos de exportación, como es el caso de aguacate, mango y jitomate. Tenemos grandes pérdidas y tenemos problemas al exportar nuestros productos hortofrutícolas. Se está limitando el uso ya de varios fungicidas sintéticos, entonces hay muchas restricciones en la normatividad, por ello se deben de buscar otras alternativas de origen natural. Y los extractos vegetales, pues bueno, son una alternativa a ello. Algunas ventajas de utilizar estos extractos naturales pues son de origen vegetal, por lo tanto no van a producir residuos peligrosos que afecten ni la salud de los suelos, del medio ambiente ni de los humanos. Son de fácil preparación y aplicación. Los ingredientes con los que se elaboran y las herramientas que se utilizan pues se pueden obtener fácilmente y son económicos, no afectan la fauna benéfica. Me refiero a que si hay otros microorganismos que están controlando de manera natural las plagas en los cultivos, pues los extractos naturales no las van a afectar. No generan resistencia en plagas, como sucede en los insecticidas y en los fungicidas químicos, y bueno, son 100% biodegradables. Estos extractos están constituidos principalmente por metabolitos secundarios. Como su nombre lo dice, estos metabolitos no participan directamente en el desarrollo de la planta, pero sí está comprobado que intervienen en la relación que tiene la planta con el medio ambiente y con los organismos de su entorno. Juegan un papel importante en la reproducción de las plantas, atrayendo insectos polinizadores. Actúan como señales de reconocimiento, atrayentes o repelentes de animales como insectos. Participan en la producción de fitoalexinas, que son compuestos con actividad antimicrobiana, y esto genera que la planta tenga cierta resistencia a plagas y enfermedades. De tal modo que vamos a tener diversas aplicaciones para estos metabolitos secundarios en la medicina, como extractos, como colorantes. Por ejemplo, en la industria alimentaria se utilizan mucho los extractos vegetales para fortificar alimentos, para hacer suplementos, como colorantes mismos de origen natural. Tendremos una gran variedad de compuestos bioactivos y una diversidad de aplicaciones. ¿Pero qué son esos extractos vegetales? Bueno, pues los extractos vegetales como tal, según las referencias bibliográficas, lo describen como una mezcla de compuestos bioactivos, como había mencionado, de metabolitos secundarios, que se obtienen de la extracción de diferentes materiales. Estos pueden ser tallos, semillas, hojas, raíces, todas las partes de la planta, mediante diversos procesos que pueden incluir maceración, fermentación, infusión, decocción e incluso en algunos casos una mezcla de diferentes métodos. Dependiendo del material vegetal del que se obtenga el extracto, vamos a tener una variedad de metabolitos secundarios. La cantidad va a ser distinta dependiendo del material vegetal. Vamos a tener diferentes concentraciones de estos metabolitos secundarios y los beneficios pues van a ser diversos. También con ello pues vamos a tener diferentes tipos de extractos.
Como les mencionaba, podemos obtener extractos de semillas. Aquí les puse un ejemplo, es el caso de la semilla de mango, que se ha reportado que tiene diversos compuestos fenólicos que tienen propiedades antioxidantes y antifúngicas. También podemos tener extractos de flores, donde podríamos tener como principales activos a las betaninas, antocianinas y otros compuestos. Podemos tener extractos de tallos, de frutos, como la pitahaya, de hojas. Entonces, dependiendo del material vegetal que se trate, va a ser la diversidad y la cantidad de compuestos bioactivos que estén presentes en el extracto. Principalmente vamos a encontrar estos metabolitos secundarios en los extractos vegetales. De manera general, les hablaré de los grupos principales, que son los terpenos, donde podemos encontrar hormonas, pigmentos y aceites esenciales. Compuestos fenólicos, donde vamos a encontrar ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, ligninas. Glicósidos, donde vamos a tener saponinas, glicósidos de varios tipos y glucosinolatos. Y también vamos a tener al grupo de los alcaloides. Existen algunos factores de los que depende o que van a afectar la composición de ese extracto. Como les comentaba, hay factores como los factores genéticos, agronómicos y ambientales que determinan la composición o que participan en el metabolismo secundario de estos compuestos bioactivos. Entre ellos, pues tenemos la procedencia geográfica de la planta, por ejemplo, la composición fenólica de semilla de mango, por ejemplo. En México no va a ser la misma composición fenólica que tengamos en un mango producido en Tailandia, por ejemplo. La especie, de una especie a otra, pues también van a variar los grupos de compuestos bioactivos presentes en el material vegetal. Incluso entre variedades de la misma especie se han encontrado diferencias. Hay otros factores como la luz, la sequía, el frío, la temperatura, el estrés hídrico, que afectan también ese metabolismo secundario, y esto se debe a que cuando la planta se encuentra en estrés por alguno de estos factores, genera una situación de defensa ante ese estrés. Entonces hay una producción de ciertos metabolitos. Algunos aumentan, otros disminuyen, pero al final de cuentas hay un cambio o hay un efecto en ese metabolismo secundario. También vamos a tener un factor que importa mucho en la composición del extracto, va a ser la calidad de las plantas que se utilicen. Lo recomendable siempre para obtener los extractos es utilizar material vegetal pues sano. El estado de madurez también influye razonablemente en la composición fenólica de los extractos. No es lo mismo la composición fenólica que se tiene cuando, yo les puse aquí el ejemplo del mango, cuando se encuentra verde que cuando se encuentra maduro. Ya que a medida que va transcurriendo el proceso de maduración, pues va habiendo cambios en la concentración de esos metabolitos secundarios. Otra parte importante que afecta en la composición del extracto es la parte que se utilice de la planta, ya que no vamos a tener la misma composición de estos metabolitos en tallo, en hojas, en flores, en la semilla incluso podemos tener, por ejemplo, en semilla y en hojas podemos tener el mismo metabolito secundario, pero puede que no esté en la misma concentración. O puede que en las hojas esté ese metabolito secundario, pero en la semilla no. Entonces, depende de la parte de la planta que se utilice, va a ser esa composición de metabolitos secundarios. También los factores de extracción influyen de manera importante en esa composición. Uno de ellos, y muy importante, es el método de secado que se utilice
para el material, si fue secado al sol, si fue secado a la sombra, si se utilizó deshumidificación, si utilizó el método tradicional de estufa, si fue secado con aire, etcétera. El tipo de disolvente utilizado para la extracción, si fue un disolvente polar o no polar, eso ahorita lo vamos a ver. Y el método de extracción que se utilice, ya que dependiendo del método de extracción, o más bien, dependiendo de lo que se quiera extraer, va a ser el método, se va a elegir el método de extracción más adecuado. Y vamos a tener de esta manera diferentes tipos de extractos vegetales. Vamos a tener, de acuerdo al tipo de solvente o de disolvente, vamos a tener extractos acuosos, etanólicos, metanólicos, hexánicos. Y esto tiene que ver mucho con la polaridad de los compuestos que yo quiero extraer. Recordemos la regla de similar disuelve a similar. Entonces si yo quiero extraer compuestos polares, pues entonces voy a buscar un disolvente que sea polar para que pueda extraer la mayor cantidad de esos compuestos polares. Esto va a afectar directamente al rendimiento del extracto y también va a afectar a que se extraigan la mayor variedad de esos o la diversidad que haya presente en ese material vegetal. Por eso es muy importante esta parte, elegir adecuadamente el tipo de disolvente que se va a utilizar. Si yo quiero extraer, por ejemplo, compuestos apolares y uso un disolvente polar, pues no voy a extraer los compuestos que yo estoy buscando. De acuerdo al tipo de proceso que utilicemos para la extracción, también vamos a tener diferentes tipos de extractos. Vamos a tener extractos líquidos, extractos en polvo, extractos oleosos, que es el caso de los aceites esenciales. Y bueno, influye, como pueden ver, drásticamente en la composición. Este proceso de extracción no es otra cosa más que separar los componentes que tiene la planta por medio de un solvente adecuado y siempre procurando que se lleve a cabo la mínima alteración de las sustancias activas. Vamos a tener diferentes métodos de extracción. Algunos van a ser de extracción mecánica, como tenemos por expresión, por incisiones, prensado en frío. Tenemos también la destilación, donde tenemos hidrodestilación, por arrastre de vapor. Tenemos extracción por disolventes, en donde vamos a tener la maceración, infusión, decocción, percolación y tenemos extracción continua con Sodlec. Aquí, bueno, creo que estos son de los más utilizados, pero también tenemos otros métodos que se utilizan para aumentar en algunos casos el rendimiento y entre ellos tenemos la extracción asistida por ultrasonidos, la extracción asistida por microondas, extracción con fluidos supercríticos y bueno, hay otros como la extracción con reflujo e incluso en algunos casos se hace una combinación de métodos con el objeto de pues aumentar el rendimiento y obtener pues mayor diversidad de estos metabolitos secundarios. No voy a profundizar a cada método, solamente me interesa que conozcan que hay diversos métodos para obtener los compuestos bioactivos y que esos métodos o el uso de cada uno de esos métodos va a depender de lo que yo quiero extraer y del material que voy a trabajar. Entonces, tengo que hacer una revisión exhaustiva de mi material, de lo que haya reportado para saber qué método lo importante aquí es conocer mi material vegetal, de donde yo voy a partir para realizar la extracción, porque eso me va a dar la pauta para elegir el método, el disolvente, etcétera. ¿Ok? Aquí a grandes rasgos les puedo decir que son de los más utilizados el método de Sosleg, hidrodestilación, la extracción asistida por microondas, por ultrasonido. Estos son métodos que han llegado recientemente a complementar los métodos que ya teníamos en un inicio. Y bueno, estos métodos, por ejemplo, en el de extracción asistida por ultrasonido, el objetivo de usarlo es que con el efecto de las ondas se logra romper la membrana celular del tejido y bueno, hay una mayor
extracción de estos compuestos bioactivos. La actividad biológica de los extractos va a depender de esos metabolitos secundarios y según de donde se haya obtenido el material y esa variedad de compuestos bioactivos que estén presentes en el material vegetal va a tener diferentes funciones. Pueden tener un efecto antifúngico, un efecto antimicrobiano, puede funcionar como plaguicida, como repelente, incluso hay extractos que se ha reportado tienen actividad repelente contra insectos o animales. En algunos frutos, en algunos cultivos, sobre todo, por ejemplo, en mango, en la etapa de floración, lo utilizan como atrayente de polinizadores. También pueden funcionar como elicitores, que estos son moléculas capaces de inducir cualquier tipo de defensa en la planta. Entonces, en algunos cultivos lo utilizan como un complemento, no solo como efecto antifúngico, sino para probar los otros efectos que también tiene en las diferentes etapas fenológicas del cultivo. Algunas otras actividades biológicas que se han reportado en extractos vegetales, pues bueno, voy a mencionar una muy importante que es la actividad antioxidante, que en la mayoría de los extractos vegetales es evaluada. En algunos extractos, como es el extracto de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, hay algunos extractos que tienen actividad antiinflamatoria, antidiabética y antiobesidad. Por ejemplo, el extracto de tejocote ha demostrado diversas propiedades medicinales, entre ellas estas propiedades. Entonces, no solo para el uso que nosotros en este momento estamos tratando de utilizar los extractos, sino que puede tener diversas aplicaciones en diferentes campos, en la medicina, en la industria alimentaria, eh, en la industria farmacéutica, en la industria cosmética y bueno, en este caso, pues en la agricultura, sobre todo en el manejo post cosecha de frutos para evitar pérdidas. Esta actividad biológica, como mencionaba, depende de esos metabolitos secundarios y estos metabolitos tienen, dependiendo del extracto, y los tipos que se encuentren en va a tener pues mecanismos de acción variables y van a tener diversos beneficios. En el caso de la actividad antimicrobiana, esta es a través de la alteración y modificación de la permeabilidad de las membranas celulares de las bacterias. Tenemos algunos extractos como el extracto de orégano, tomillo, romero, pimienta y salvia, que se ha reportado que tienen actividad antibacteriana, que se ha comprobado ya in vitro e in vivo contra algunas bacterias como Staphylococcus aureus, Shigella y algunas otras. La actividad antifúngica esta va a depender de la presencia de flavonoides, principalmente compuestos fenólicos, taninos, terpenos y alcaloides. Son los compuestos que se ha reportado tienen esta actividad antifúngica, y los mecanismos de acción pues son variables dependiendo del compuesto. Por ejemplo, en el caso de los compuestos fenólicos, estos, debido a su capacidad antioxidante o sus moléculas antioxidantes, bueno, realizan o llevan a cabo la inhibición enzimática por oxidación de compuestos y inducen a la peroxidación lipídica de la membrana celular. Esto va a provocar que se interrumpa la membrana celular del hongo y que se impida su función mitocondrial. Entonces, ya no le está permitiendo llevar a cabo sus funciones. Por eso se lleva a cabo la inhibición o detiene el crecimiento. En el caso de los terpenos que se han reportado de extractos vegetales, estos pueden causar el rompimiento de la membrana a través de los compuestos lipídicos e inducen la activación de genes de resistencia en la planta, como ya les había mencionado,
Los alcaloides, estos compuestos se intercalan con el ADN del hongo y lo van degradando poco a poco hasta generar la muerte celular. Y los flavonoides, bueno, debido a su actividad antioxidante, afecta a especies reactivas de oxígeno, fúngicas, procedentes de las mitocondrias del patógeno. Esto va a intervenir en la formación del tubo germinal y en las hifas. De esta manera, pues ya no le permite crecer. Y bueno, hay una gran diversidad de extractos vegetales. Se han estudiado en diferentes partes de la planta. Yo les puse aquí algunos de los estudios, algunos estudios que trataban sobre hongos fitopatógenos. Aquí les pongo en el caso de Desmodium, ellos utilizaron hojas y flores para combatir el tizón tardío del tomate. Los principales compuestos que reportaron en este material vegetal fueron isoflavonas y alcaloides, algunos triterpenoides, y bueno, pues encontraron que son altamente eficaces para retardar el tizón tardío en tomate. En el caso de Japónica, eh, las hojas fueron evaluadas para contrarrestar Penicillium digitatum, Botrytis cinerea, Monilia fruticola y Rhizopus stolonifer, que estos son hongos que principalmente atacan a frutos en pos cosecha. Y bueno, el efecto o el compuesto que tuvo el efecto antifúngico fueron principalmente flavonoides, suprimiendo hasta un de 63 a 80% de los hongos. En el caso de Cibipuruna, se evaluaron hojas y semillas contra Botrytis cinerea en fresas en poscosecha y los principales compuestos bioactivos que obtuvieron fueron taninos, flavonoides y compuestos fenólicos, cuando hicieron el experimento in vivo, ellos encontraron que había que se detenía o que no había daños en las fresas al momento de aplicar el extracto y durante 9 días después del experimento. En el caso de algunas especies mexicanas, como son del desierto de Chihuahua, la lechuguilla, Graveolens, ellos evaluaron, aquí se me pasó poner, pero ellos evaluaron las hojas también de estos materiales vegetales para contrarrestar Fusarium oxysporum y lo evaluaron y determinaron que los compuestos activos eran compuestos fenólicos, monoterpenos, saponinas y algunos flavonoides. Como pueden ver, es diverso dependiendo del material del que se esté trabajando. Yo aquí les puse un poquito de lo que estamos trabajando acá. Este fue un trabajo en mango, fue actividad antioxidante y antifúngica de extracto de semilla de mango en Coletotricum, ya que Coletotricum pues afecta, como les había comentado, a una variedad importante de frutos en poscosecha, entre ellos el mango, que es de importancia económica mundial, no solo para nuestro país, sino en México tenemos una alta producción de este cultivo y afecta todas las etapas fenológicas, eh, desde hojas, ramitas, los frutos inmaduros, frutos maduros y bueno, en post cosecha creo que se tienen las mayores pérdidas por este hongo. El objetivo de este trabajo pues fue obtener los extractos de esa semilla, evaluar su actividad antioxidante y su potencial antifúngico in vitro e in vivo sobre la antragnosis en mango en post cosecha. Se obtuvieron los frutos, se realizó todo para obtener el extracto, se evaluaron los compuestos fenólicos, la actividad antioxidante,
flavonoides, vitamina C, composición de compuestos fenólicos por HPLC para determinar cuál era el compuesto mayoritario. Y posteriormente se llevó a cabo el experimento in vitro, donde se determinó el efecto antifúngico ante el crecimiento micelial del hongo. También se evaluó el efecto en la germinación de las esporas del mismo. Finalmente se llevó a cabo el experimento en vivo en donde los frutos sanos se inocularon con el patógeno y se realizaron los postulados de Koch para probar que ese efecto antifúngico pues era real. La aplicación del extracto en los frutos fue por inmersión y bueno, se buscó aplicarlo de tal manera que fuera pensando en la practicidad para los productores, ya que en campo, en la experiencia que tenemos, la poca experiencia que tenemos en campo, es que debe de ser, el extracto debe de ser pensado también en la aplicación ya en campo, porque, por ejemplo, los productores es difícil que tengan acceso a tecnologías muy avanzadas. Generalmente aplican por inmersión o aplican por aspersión. Entonces, se tienen que considerar todos esos factores para que pues realmente pueda utilizarse el extracto. Y los resultados que se obtuvieron en este estudio fue que los principales compuestos en la semilla del mango fueron la mangiferina, ácido clorogénico, miricetina, ácido ferúlico, quercetina, rutina, ácido cafeico, y también se encontró presencia de ácido elágico, siríngeo, ácido gálico, para-hidroxibenzoico y apigenia. Como pueden ver, la mayoría de estos compuestos pues son compuestos fenólicos, flavonoides, ácidos fenólicos, y pues estos fueron los que proporcionaron ese efecto antifúngico. En los resultados que tuvimos de la evaluación en el crecimiento micelial in vitro, como pueden ver, tuvimos un control positivo en el que no se agregó nada. Y se comparó los tratamientos con tiabendazol, que es un fungicida que se aplica actualmente y en varios cultivos, y en este caso se aplica en mango, en esa concentración de 2 gramos por litro. Entonces se comparó con ese para saber si realmente teníamos efecto del extracto. Se probaron diferentes concentraciones y se encontró que a partir de 3 gramos por litro pues ya no había crecimiento de micelial del hongo. También se evaluó el efecto del extracto sobre la germinación de las esporas. Igual se evaluaron el control, el tiabendazol, que es el fungicida sintético o químico, y las diferentes concentraciones del extracto. A 3 gramos por litro igual podemos observar en la parte de abajo que ya no hubo crecimiento de la germinación de las esporas. Entonces, pues sí tuvo efecto el extracto. Y en el experimento en vivo podemos observar que se realizaron 9 días de tratamiento. Tuvimos un control, el fungicida sintético y las 2 concentraciones de extracto de mango, obteniendo que a los 9 días la concentración de 3 gramos por litro pues no tuvo efecto, no hubo crecimiento ya del hongo. Entonces, como pueden ver, pues sí tuvo efecto el extracto, y ese efecto antifúngico pues se debe a los compuestos bioactivos metabolitos secundarios presentes en el mismo. Algunas de las referencias que yo utilicé, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daisy, por tu presentación.
Ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. No puedo ver el chat porque tuvimos unos problemas con el internet, pero si alguien que esté conectado tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono para participar. Mientras participan las personas que están virtualmente, vamos a darle la palabra a todos los estudiantes que están aquí en el auditorio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Chicos. Adelante, Kevin. Si gustas acercarte un poco para que te escuche la doctora. Hola doctora, buenos días. Buenos días, Kevin. Gracias por su presentación, muy interesante lo que nos ha estado comentando. Solo tenía una duda, al inicio de su seminario mencionaba un dato que era que los extractos por su origen vegetal pues eran, digamos, bioseguros o no iban a tener un impacto negativo en su aplicación como masiva, ¿no? Entonces me gustaría, si me pudiera comentar, como, ¿con qué sustenta o con qué se podría sustentar la aplicación de este tipo de extractos de esa manera, considerando que no va a poder afectar, no sé, a polinizadores, la microbiota funcional del suelo, otros animales, etcétera? Sí, Kevin, mira, ya hay reportes de evaluaciones que ya han hecho que no afecta, inclusive, como lo comentaba, es en el caso de polinizadores, es un atrayente. Lo utilizan en etapas antes de la floración como atrayente. Varios extractos se han evaluado en esas etapas para que se tenga una mayor, ellos le llaman, en campo le llaman los productores mayor amarre del fruto. Entonces ya hay reportes donde se ha evaluado eso. Hasta ahorita lo que se ha trabajado, en, en nuestro caso hemos trabajado un poquito más con frutales. No se ha observado que haya algún daño químico, porque los componentes del extracto pues son naturales y tú los estás aplicando a otra planta, entonces no hay daño. Lo que sí podría evaluarse tal vez en algún momento sería, y eso creo que apenas vi por ahí dos estudios que son de los pocos que he visto, que hacen evaluaciones al suelo. En esa parte sí te desconozco el efecto que tengan, pero en cuanto a la planta, por ejemplo, si, no sé, si me dices, voy a agregar una concentración alta del extracto, eso va a causar fitotoxicidad, por decir algo, no está probado eso, y en nuestra experiencia que tenemos en frutales, no pasa eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. La pregunta era porque, o sea, como se mencionó generalizado, hay algunos casos, por ejemplo, la rea tridentata, una planta que es, pues, creo que endémica de Baja California Sur, los extractos que se han generado son ricos en alcaloides, en algunos taninos, y eso sí se ha visto que tienen efectos citotóxicos, pues, en células de mamíferos, y también pudieran llegar a tener efectos directamente con otros polinizadores, pues por la presencia de esos taninos. Entonces, por eso era la pregunta, pues por el hecho de que a lo mejor no por venir de un origen vegetal signifique que no vaya a poder tener un efecto, sino que dependería de la planta y composición, ¿no? Tal vez del extracto. Ahí tendrías que evaluar la concentración, por ejemplo, en el caso de taninos o alcaloides, tendrías que evaluar o determinar la composición, la concentración límite que puedes aplicar. De eso sí hay reportes. Entonces ahí tendrías que considerar eso. Y dependiendo de para qué lo vas a utilizar, tendrías que utilizar el solvente y la forma también de extraerlo. Ahora, si tú, por ejemplo, quieres utilizar un extracto en alimentos, por ejemplo, pues vas a tratar de utilizar, generalmente en alimentos se utilizan extractos acuosos por el tipo de disolvente, además la facilidad de retirar el disolvente sin causar ningún daño.
Ahora, la concentración o el tipo de material de donde vas a obtener el extracto, pues también tendrías que evaluar para qué quieres ese extracto. Yo creo que ahí tendrías que delimitar bien para qué quieres tu extracto y en función de eso, pues ya evaluar todos los otros factores. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Gracias por la pregunta, por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta aquí en en el auditorio, perdón? Sí, adelante, si te puedes acercar, por favor, para que te escuche la doctora. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si el costo de producción de los aceites esenciales no es muy alto. O sea, como para aplicarlo en el campo, pues. No sé le si- escucho bien. Ah, Perdón. que mi pregunta era que si el costo de producción de los aceites esenciales era pues muy costoso, o sea, para aplicarse como, por ejemplo, una producción masiva. Ok, mira, se ha evaluado nosotros trabajamos con algunos productores, principalmente de mango, y ellos evaluaban, bueno, hacíamos en las reuniones que luego tenemos, hacían un balance más o menos de cuánto se gastan ellos, porque es un proceso esto del cultivo, entonces en la etapa de floración invierten en unos productos. En la etapa del fruto invierten en otros productos. Y en el caso, se ha hecho estudios o se está trabajando con algunos extractos para que tengan diferentes actividades biológicas como son y que se puedan utilizar en diferentes etapas del cultivo. En el caso de mango se pueden utilizar, como te mencionaba, antes de la floración, cuando va a ser el amarre de fruto. Y en el fruto en post cosecha también se utiliza, que fue el experimento que hicimos. Y nos decían los productores que ellos se gastan alrededor, bueno, en un promedio de 15,000 a 30,000 pesos para 5 hectáreas. Y nosotros estimamos para 4 hectáreas, nosotros estimamos un costo de entre 700 y 1,200 pesos. Entonces sí hay un ahorro significativo en el uso de extractos. La verdad, el cálculo se hizo así en una reunión a grandes rasgos. No hemos entrado como que a mucho detalle en esa parte. Ahorita que tocas el punto sería bueno retomar esa parte, pero como un dato general te puedo decir eso. Eso es en la práctica, que es lo que los productores manejan. Ellos nos comentan que entre 15,000 a 30,000 pesos gastan ellos para 5 hectáreas. Y nosotros más o menos en 4 hectáreas eh, de, de cultivo gastamos entre 700 y 1,200 pesos. Entonces, pues ahí están más o menos los costos para que te des una idea. Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Erika, adelante. Bueno, antes, doctora, me gustaría aclararle a la persona que preguntó que estos costos fueron estimados con el método tradicional de extracción, porque lo que hemos hecho con los productores son los métodos más prácticos para que ellos puedan aplicarlos en campo. Es lo que se ha trabajado con ellos. No sé, ya si quisieran meter otro método de extracción, como por ejemplo ultrasonido o un método más sofisticado, pues yo creo que el costo para obtener el extracto se incrementaría. Pero bueno, con el método tradicional de maceración, esos son los costos. Ok, aquí tenemos una pregunta más. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su presentación. Y mi pregunta va encaminada a la producción industrial de estos productos. Como mencionaba usted, la intención es que se utilicen en campo y al pensar en eso, pues tiene que hacer una producción en masa. Y mencionaba usted que al ser metabolitos secundarios, pues hay una variabilidad en cuanto a la estación por ejemplo, a la estación en la que se cosechan estos productos o que se obtienen. Personalmente, nosotros en estudios hemos tenido variabilidad, por ejemplo, con extractos de Ulva lactuca, incluso de la obtención de un mes a otro del contenido de estos compuestos.
¿cómo se puede hacer para que de manera industrial se garantice que los extractos puedan tener, digamos, esa actividad sin utilizar demasiados recursos naturales para que no exista, digamos, un impacto ambiental en este sentido, ¿no? ¿Cómo se garantizaría que a nivel industrial se pueda obtener la suficiente cantidad de estos extractos para garantizar que se solventen las necesidades del sector agrícola? Buena pregunta. Mira, es que arreglamos una cosa y descomponemos otra, ¿no? No, pero tiene sentido tu pregunta. Yo creo que en todos los procesos que realizamos, pues tiene que haber un equilibrio, ¿no? Se está, por ejemplo, en nuestro caso, se está optando por trabajar con materiales que ya no tienen un uso. Por ejemplo, como pudiste darte cuenta, en el estudio que nosotros hicimos, utilizamos la semilla del mango. Esa semilla del mango es parte de un residuo agroindustrial que se obtiene de un proceso y ese material no tiene ya ninguna utilización. E incluso genera contaminación ambiental. Entonces, una forma de resolver ese problema de contaminación y darle un uso y de alguna manera hasta darle un valor agregado a esa semilla, pues es dándole o utilizándola para obtener esos compuestos bioactivos, porque al final de cuentas ese material todavía tiene pues componentes importantes que pueden tener un uso. Y creo que estaría encaminado en ese sentido que se podría optar por utilizar pues materiales, en este caso, por ejemplo, residuos agroindustriales, que hay un número infinito, no tienes idea cuántos, y que podrían ser aprovechados para la obtención de esos extractos. Yo creo que sería una posibilidad y así no estarías dañando al medio ambiente. Ahora, también cabe la posibilidad, en México tenemos una gran cantidad de plantas nativas que en muchos de los casos ni se conocen y no son utilizadas. Entonces, pues también es una forma de revalorizar esas plantas nativas y darles un uso. Entonces, no sé si haya respondido tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Adelante, Ceci. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su presentación. Se me hace un trabajo muy interesante. Mi duda va un poco alineada con la duda que tocó mi compañero y con la respuesta. Justamente en esta parte de revalorización de subproductos o desechos de ciertas industrias, en este caso, por ejemplo, la agroalimentaria. En este caso, por ejemplo, en donde la materia prima que se va a aprovechar es, por ejemplo, la pepita del mango, ¿cómo le harían ustedes para recuperar esa pepita y aprovecharla? Porque, bueno, yo me imagino, bueno, en el mango el principal consumo pues es dentro de las casas como el fruto así, ¿no? Apenas que sean, por ejemplo, productos que ya se venden como el mango seco o ya cortado, pero bueno, la principal venta entiendo yo que pues es así, el fruto entero. Y el desecho entonces quedaría como un desecho doméstico o como un desecho, por ejemplo, de industrias restauranteras u hoteleras. Entonces, en ese caso, ¿cómo harían ustedes para que esa gran producción, esa merma, la puedan recuperar, puedan asegurar que tenga cierta calidad, como comentaba mi compañero, para que sus productos mantengan una estandarización que les va a asegurar que entonces los productos que van o bioproductos que van a obtener de ellos puedan mantener cierta calidad? Porque Mira, yo me imagino que esa parte también aumentaría mucho los costos de producción, ¿no? Toda esa logística. Hay varias vías. Mira, en este caso, de una planta juguera se obtuvo todo el desecho que se utilizó para el estudio. Esa puede ser una. Otra es que hay productos, por ejemplo, te platico del estado de Michoacán, de donde soy.
que, por ejemplo, el mango, hay un gran porcentaje de mango que no cumple con los estándares de exportación y que no se comercializa tampoco a nivel local porque hay tanta fruta que mucha se desperdicia. Alguna de esta fruta se la dan a los animales, ganado bovino principalmente, pero hay un cierto porcentaje importante que se tira y se pudre en los campos de cultivo. Esa fruta puede aprovecharse para estos fines porque ya no la van a utilizar. Es incluso no sé si te ha tocado ir a un campo de cultivo de mango, pero en este estado principalmente, y me imagino que pasa eso en varios lugares, ves lugares donde esta se pudre solita la fruta y no se le da un uso a esa fruta. Es un porcentaje, no es todo, porque cierta parte de la producción se va a exportación, otra al mercado nacional, lo que resta al mercado local, una parte, y hay otra parte de esos frutos que no se consumen, que porque le llaman ellos fruto pequeño, o que tienen algún, no sé, mucha de esa fruta no se consume y es un desperdicio. Entonces esa fruta podría utilizarse. Nosotros no lo hicimos así, nosotros utilizamos la semilla de una juguera de mango. Entonces de ahí se obtuvieron las semillas y de ahí se hizo el estudio. Entonces se aprovechó porque ellos al final de cuentas no hacen ya nada más con esa semilla. Entonces fue una forma de utilizar esa materia prima. Entonces, dentro de ese concepto, la idea sería crear un bioproceso que puedan insertar ya estas industrias a su proceso general de producción para generar una revalorización del desecho. Esa podría ser una, o si no es de esa manera, que en la mayoría de los casos no sucede porque no tienen como esa parte de la cadena integradora, lo que sería en el caso de elaborar los extractos sería pues colectar en esos lugares esa materia prima y de ahí obtener esos compuestos bioactivos. Sí, claro. Bueno, justamente por eso que comentan, ¿no? Que a veces es un poco difícil que ya las mismas industrias generen como esta inserción de nuevos procesos, incluso cuando para ellos puede significar un valor agregado, pero pues esa primera inversión como que siempre es la que más cuesta, ¿no? Y bueno, y luego la parte de que pues si es integrar una propia empresa, pues como todas estas logísticas para la recolección de la materia prima, que pues también representan un costo, que también representan una variación en cuanto a la calidad de la materia prima en sí, y que pues también está muy limitada, ¿no? A la zona en la que se encuentra, tiene que estar como muy estratégicamente localizada para tener una buena, ¿cómo se llama? Pues cantidad, bueno, no era la palabra que estaba buscando, pero para poder tener esa facilidad, ¿no? Sí, ahí tendrías que evaluar, pues primero que nada tendrías que evaluar cuál quieres que sea tu fuente de materia prima y Sí. evaluar todos los factores, o sea, todo lo que implica. Y por ejemplo, en ese aspecto, ustedes que ya han trabajado en esa parte, ¿qué tan cerca sienten que están de lograr que ese sea un proceso que ya pueda tener cierta viabilidad económica y comercial? Pues mira, yo siento que hemos trabajado más en la parte, se podría decir, de probar los efectos. Entonces yo creo que sí tiene muchas posibilidades, sobre todo porque como trabajamos con productores y se ha probado en campo y sí tienen efecto los extractos, yo creo que es cuestión de tiempo para que tengan mayor auge estos procesos. Pero en cuanto a resultados, sí son prometedores. Hemos visto en la práctica que sí hay efectos notables en cuanto al crecimiento de... Nosotros trabajamos principalmente en frutos. La verdad es que yo no me he metido mucho en la parte agronómica, pero en la parte post cosecha, que es en la parte de frutos que más trabajamos, ahí sí hay efecto. Los productores al principio dudan
de las cualidades o de las propiedades o de los beneficios que pueda tener utilizar los extractos, incluso en un principio hasta como que ni te hacen caso, porque lo ven como no va a funcionar. Pero cuando se han hecho las partes o los pequeños experimentos demostrativos y ellos ven los resultados, pues es donde como que cambian un poco de opinión y es donde se está pudiendo trabajar un poco con ellos. Entonces yo creo que no va a ser fácil porque como en todo proceso que pues dicen los productores mucho y creo que en todos lados lo dicen, de que más vale viejo por conocido aunque cause daños, ¿no? Entonces les da miedo el cambio. Yo creo que no solo en esta área, sino en varias áreas. Sobre todo los productores, pues ellos piensan, todo lo ven en términos económicos y ellos piensan en que puede representar pérdidas pues económicas en sus cultivos. Entonces, pues son hasta cierto punto renuentes a utilizar nuevos tratamientos, pero eso no significa que no se pueda. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias y pues mucho éxito. Si ya tienen una aceptación con las personas que han estado trabajando, yo creo que van por un muy buen camino. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos aún unos 2 minutitos. ¿Alguien más tiene una pregunta? No sé si en línea hay alguien que tenga una pregunta, si puede abrir su micrófono y preguntar. Adelante. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero, antes que nada, felicitar a la doctora porque parece que es muy interesante su investigación y me queda la duda de si ustedes han visto cómo es que, cuál sería el tratamiento post cosecha que le harían al extracto. Me refiero a que, o sea, una vez que termine el periodo de que ya demostraron que los extractos logran eliminar el hongo, ¿qué seguiría? O sea, ¿de qué forma quitarían el extracto del mango para que, para la vida de anaquel del producto? ¿O se pensaría en dejarle el extracto y tenerlo a la venta así? ¿O cuál sería el tratamiento que ustedes recomendarían? Mira, en el caso de los frutos, particularmente para el caso del extracto de semilla de mango, no, no sé si recuerdas la tabla de composición fenólica que mostré ahí. En el caso de taninos, pues no supera la concentración que podría afectar al consumo humano y pues todos los demás son compuestos fenólicos que no se ha reportado tengan efecto nocivo para la salud. Hasta ahorita lo que se hizo fue, se aplicaron los tratamientos, como dije, por inmersión y en el caso de la floración fue por aspersión. En el caso de la floración no se retira el producto, al contrario, pues le sirve durante el tiempo que estén activos los compuestos, sirve como protección para el cultivo. En el caso del fruto, no se retiró o no se pensó en retirar, precisamente porque como son compuestos naturales, pues no se retiró del fruto. No hemos evaluado esa parte, si es hacia allá va tu pregunta, de que si se ha evaluado si esos compuestos bioactivos en algún momento tuvieran residualidad. Según lo reportado, no generan residualidad los compuestos fenólicos, entonces pues no tendría por qué haber problema para el consumo. Ok, sí, hacia ahí, hacia esa parte iba mi duda, ¿no? Si ustedes Y al apoyan. contrario, en la vida de anaquel del fruto, pues es hasta positivo hasta donde alcance el tiempo de protección, porque mientras tanto lo va a permanecer pues sano, protegido. Ok, gracias. Además, el mango se pela, ¿no? Para el consumo. Exactamente, Y si se queda, entonces, sí. Ok, muchísimas gracias por la pregunta, por la respuesta, por la participación de todos ustedes. Ahora sí hemos llegado al final del seminario. Agradecemos mucho, Daisy, tu tiempo. Nos ha dado gusto escuchar tu plática.
Esperamos contar contigo en futuros seminarios. Te Claro voy a que hacer sí. llegar por correo tu constancia y bueno, aquí quedamos a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos por su atención. Gracias.